Hola, hoy vamos a seguir hablando de los fantasmas familiares. En el último vídeo vimos un ejemplo concreto de la carta de un personaje real. Hoy vamos a analizar cómo se ven los fantasmas familiares en una carta, eligiendo una carta, digamos, imaginaria, aunque se trata de el mapa del cielo real en un momento dado, en un lugar determinado, no corresponde a nadie conocido. Bueno, esta es la carta en la que vemos que no hay ningún planeta presente en la casa 12 y además nos encontramos con dos signos en la casa 12. El signo de Géminis está interceptado, es el signo que tenemos que considerar en primer lugar, y el signo de Tauro, el signo que se encuentra en la cúspide de la casa, que es el signo que consideramos en segundo lugar. Bien, el signo de Géminis, de forma muy esquemática, simboliza la dualidad. Está representado por los gemelos y tiene mucho que ver con la comunicación verbal, pero también con el comercio. El signo de Tauro, entre otras muchas cosas, simboliza la relación con la tierra y también de alguna manera la economía. Bien, ahí tenemos un marco muy genérico, pero el marco en el que nos vamos a mover para tratar de rastrear los fantasmas familiares en esta carta. Bien, dicho esto, vemos que nos tenemos que fijar en el regente del signo de Géminis, que es Mercurio, y Mercurio lo tenemos en la casa 5, en el signo de Libra, en conjunción con Júpiter y con Saturno. Y el corregente de la casa 12, es decir, el regente del signo de Tauro, es Venus, que, o casualidad, se encuentra también en el signo de Libra y también en la casa 5. En este caso, en conjunción con Plutón, cuadrando a la Luna y con un semisextil a Urano. Y también con un trígono al medio cielo. Bien, todos estos son los elementos que vamos a considerar para tratar de ver cómo se manifiesta este fantasma familiar en la vida concreta de esta persona. Bueno, en primer lugar, empezamos con Mercurio, es decir, que se va a manifestar de alguna manera a través de la comunicación verbal y a través también del pensamiento racional. Bien, Mercurio está en la casa 5. La casa 5, entre otros muchos significados simbólicos, simboliza los negocios. Lo cual, hablando de un signo de Géminis y un Mercurio que está siempre muy relacionado con el comercio, bueno, tiene sentido. Pero también simboliza la niñez. El hecho de que los dos regentes de la casa 12 se encuentren en la casa 5 nos quiere decir que este fantasma familiar empieza a manifestarse claramente en la niñez de esta persona. Bien, el planeta Mercurio se encuentra de alguna manera como atrapado entre dos planetas que son opuestos. Júpiter, que simboliza la expansión, la fe, y Saturno, que simboliza la contracción, muchas ocasiones también el desánimo, el poner los pies en la tierra, el que la realidad te haga perder la fe que habías tenido antes. Es de alguna manera como que se está moviendo entre los dos extremos.
algo que, bueno, como ya hemos visto, la casa 5, como la casa de los negocios, es algo que va a ocurrir sin lugar a dudas en el terreno de los negocios, cuando él quiera hacer negocios, quiera comerciar, se va a encontrar con que va a ir de un extremo al otro. No solo el terreno de los negocios, luego veremos otros simbolismos de la casa 5, pero es muy curioso porque este ir de un extremo al otro se produce cuando estos planetas están en el signo de Libra, que es un signo que busca el equilibrio. Bien, esto es lo que se está manifestando en la vida de esta persona, pero su origen último está en la casa 12. Es decir, está en esos sucesos que ocurrieron varias generaciones anteriores y que se han ido transmitiendo de generación en generación, y en el que a él le ha tocado representar ese papel. Bien, vemos ahora el otro de los regentes de la casa 12, Venus. Bien, recordemos que la casa 5 es también otro de sus simbolismos, la casa del amor. Y Venus es un planeta especialmente relacionado con el amor. Con lo cual, este fantasma familiar se va a manifestar no solamente en el campo de los negocios, no solamente durante la niñez, sino que se va a manifestar también en el terreno del amor. Y Venus tiene mucho que ver con la capacidad para decidir qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos disgusta, qué personas preferimos, qué personas nos gustan y qué personas no nos gustan, las rechazamos, por lo tanto. Eso para Libra es un problema, y más una persona con 5 planetas en Libra, la mitad de ellos, porque Libra es un signo que busca de alguna manera quedar bien con todo el mundo, y el tomar decisiones en cuanto a sus gustos, sus preferencias personales, le van a suponer un conflicto con los demás. Bien, ahí hay una dificultad. Recordemos esa dificultad para decidir y las consecuencias que tiene para decidir, las vemos en mitología, en el juicio de París. De ese hablo en uno de mis vídeos de TikTok. Bueno, pero no solamente es que Venus sea el regente de la casa 12 y se encuentra en la 5 en el signo de Libra, sino que tiene una cuadratura de la luna. Quiere decir que esa dificultad para decidir, para no quedar mal con los demás, ese dejar que los demás, que el entorno le influyan y poner lo que los demás quieren por encima de sus preferencias personales, digamos, es algo que obviamente le viene de la infancia porque está en la casa 5, pero le viene por influencia de la madre, que es la luna. Es decir, en este caso podemos ver cómo el fantasma familiar se ha transmitido por línea materna, por lo menos en lo que a Venus se refiere. Una luna en Capricornio da una relación con la madre durante la primera infancia, durante la etapa de bebé, un tanto fría, y bien, se la ha educado para que deje al margen sus preferencias para mantener, digamos, una especie de relaciones públicas con el mundo.
Pero el origen último no está en la educación recibida por parte de la madre. El origen último está en la casa 12, es decir, está en ese fantasma familiar. Bueno, y no solamente esta cuadratura, sino que hay una conjunción con Plutón. La conjunción con Plutón nos remite al mito del rapto de Perséfone. Para quien no lo conozca, lo resumo brevemente. Perséfone estaba con su madre, la luna, un día en el campo. Su madre, Deméter, es la que se encarga de la naturaleza, y se abrió una grieta en el suelo bajo sus pies, y de allí surgió Hades, surgió el Plutón mitológico, y la raptó y la arrastró al submundo, a los infiernos. La madre, desesperada, no vio el rapto. La hija se había perdido, la estuvo buscando y buscando, no la encontraba, y abandonó el cuidado de la naturaleza y se dedicaba exclusivamente a buscar a la hija, embargada por la tristeza. Con lo cual toda la naturaleza poco a poco fue muriendo, motivo por el que tuvo que intervenir Zeus, que habló con su hermano Hades, Plutón en astrología, pidiéndole que devolviera a su madre, a su hija, para que Deméter volviera a ocuparse del cuidado de la naturaleza. Bien, el problema no era ya que Plutón la retuviera en el inframundo, no, sino que ella se había enamorado de Plutón y estaba muy a gusto en el inframundo y no quería subir. Al final se llegó a un acuerdo por el cual pasaría 6 meses abajo en el inframundo y 6 meses arriba con su madre Deméter. Bien, cuando sube a la tierra con su madre es cuando comienza la primavera. Su madre recupera la alegría y vuelve a ocuparse de la naturaleza, y por lo tanto vuelven a brotar las hojas, florece todo y la naturaleza vuelve a plasmarse en todo su esplendor. Está con ella durante 6 meses, la primavera y el verano, y después baja con su esposo Plutón al inframundo. Y la madre vuelve a embargarle la tristeza y vuelve a abandonar el cuidado de la naturaleza, y entonces llega el otoño y el invierno. Van cayendo las hojas de los árboles, van muriendo las flores, y la naturaleza se queda yerma, desnuda, y parece que muere, hasta que 6 meses después vuelve a comenzar el ciclo, porque la luna es también un planeta cíclico, que tiene que ver con los ciclos. Bien, esto nos está hablando de una bajada al mundo al inframundo, que supone que esta persona no solamente está renunciando a elegir qué le gusta y quién le gusta, sobre todo, en detrimento de quien no le gusta, por no quedar mal con los demás, por el qué dirán, sino también porque en sus preferencias, en sus gustos, hay algo que de alguna manera considera muy oscuro, unos sentimientos que no quiere enfrentar, porque enfrentarlo supondría como descender a los infiernos. Bueno, esto es una primera visión del mito, pero hay más, porque Perséfone, antes de ser raptada por Plutón, ni tan siquiera se llamaba Perséfone, era una doncella, digamos, inocente, que se llamaba Coré, que en griego quiere decir algo así como doncella, precisamente. El nombre de Perséfone lo obtiene cuando desciende al inframundo, y en el inframundo se convierte en la reina del inframundo, la diosa del inframundo, porque a pesar de que con la llegada del patriarcado
la mitología en buena medida se masculiniza y el señor del inframundo pasa a ser un dios. Bien, el inframundo siempre había estado regido por una diosa lunar, la diosa triple lunar, que era la señora del gran lugar de abajo. Por lo tanto, para encontrar su verdadera esencia, esta persona necesita bucear en las profundidades de su psique, en aquellos aspectos oscuros que permanecen inconscientes para ella. Y tiene una resistencia muy grande a ello no solo por la educación recibida, sino por la herencia recibida de los fantasmas familiares transmitidos de generación en generación. Tiene el impulso de cambio que le marca el semisextil con Urano para efectuar ese cambio de alguna manera, enfrentar esos aspectos oscuros que no quiere ver. Y si consigue enfrentarlos, el resultado va a ser muy positivo, porque tiene un trígono al medio cielo, va a influir muy positivamente ese cambio y esa gran transformación en su imagen, en su proyección social y en su profesión. Pero es algo que no es fácil, no, es muy difícil, como digo, no solo por la educación recibida, no solo por el freno que ponemos siempre en cuanto a conocer la parte de nuestra psique que está inconsciente, sino también porque tiene la inercia de varias generaciones en las cuales le toca representar un determinado papel que no se lleva bien con bucear en oscuridades, precisamente. Bueno, estoy hablando todo el rato como si fuera el caso de la carta a una mujer. Bien, si fuera la carta de una mujer, nos encontraríamos con una dificultad muy grande en encontrar su verdadera feminidad dentro de ella por este conflicto que vemos. Venus, regente de la casa 12, lo oculto, lo que sucedió antes de nacer ella, en cuadratura con la luna, en signo de Capricornio, y en conjunción con Plutón. Pero podría tratarse de la carta de un hombre perfectamente. En ese caso estaríamos hablando de la dificultad de este hombre para encontrar y reconciliarse con su propia parte femenina, es decir, encontrar el equilibrio que simboliza Libra, pudiendo vivir tanto su parte masculina como su parte femenina. Y esto se va a traducir en una gran dificultad en relacionarse. El signo de Libra tiene mucho que ver con las relaciones sociales, en relacionarse con las mujeres. Todo esto, obviamente, en el campo del amor. Así como hemos visto que Mercurio, aunque también se puede manifestar en el campo del amor, porque está en la casa 5, por la naturaleza del planeta y por los aspectos, la conjunción con los dos planetas con los que está, y la regencia de Géminis de la casa 12, nos hace pensar más en que se manifiesta en el terreno de los negocios. Los problemas derivados de Venus, del otro regente de la 12, los vamos a encontrar mucho más probablemente en el terreno del amor. Pero en los dos casos, la casa 5, otro de sus simbolismos, son los hijos. Por lo cual, si esta persona no consigue solucionar el conflicto, enfrentar esa oscuridad y empezar a comportarse de otra manera, no siguiendo un patrón determinado que ha heredado generación tras generación por ese fantasma familiar, si no consigue cortar con eso, va a transmitir el mismo conflicto a sus hijos.
y sus hijos se van a encontrar con que tienen que representar el papel inconscientemente, pero el papel obligado en ese drama familiar. Bueno, ahora que hemos visto algo más sobre los planetas regentes de la casa 12, si volvemos a la casa 12, podemos empezar a intuir un poco más cómo pudo ser el origen de ese conflicto. Podemos estar hablando probablemente de dos hermanos, es posible que fueran gemelos, es posible que no, que tienen un conflicto, bien, probablemente por una cuestión de dinero, una cuestión de negocio, de quién se queda con el dinero o quién se queda con la tierra, porque Tauro también es la tierra. Y es muy posible que uno de los gemelos que de alguna manera represente el gemelo oscuro engañe al otro gemelo, al otro hermano, que no fueran gemelos. No olvidemos que Mercurio es un planeta en la mitología que miente desde el mismo momento en el que nace, desde la propia cuna, miente engaña para conseguir el beneficio propio. Esto es muy probablemente lo que pasaría en el origen del conflicto. Pero, visto lo visto, es muy probable que ese conflicto entre los dos hermanos implicará también una cuestión amorosa, una cuestión de celos. Por lo tanto, esta persona se encuentra, como hemos visto, entre dos extremos buscando el equilibrio, pero el fantasma familiar lo más probable es que le impulse. Bueno, puede que en ocasiones a representar el papel del hermano oscuro, digamos entre comillas, del hermano malo, del hermano mentiroso, del hermano que engaña, que le traiciona. Y en ocasiones también podría representar la figura del hermano bueno. Pero lo más probable es que él sienta que tiene que representar el papel del hermano bueno que es engañado por ese hermano oscuro de alguna manera. Pero encuentren la presión del hermano oscuro. No olvidemos que las dos partes, el hermano luminoso y el oscuro, digamos el bueno y el malo, no dejan de ser dos partes del mismo. Aquí muy claramente representadas por su Júpiter y por su Saturno. Y él va a tender, también porque no quiere, tiene una resistencia muy grande a conocer su lado oscuro, su lado inconsciente, no se quiere identificar, entonces es muy fácil que lo proyecte y que sienta que los engaños le vienen de fuera, que el papel del hermano que le engaña puede ser efectivamente otro miembro de la familia, pero no lo sabemos, puede ser una y otra vez que, como él se empeña en alejarse de ese equilibrio de Libra y en identificarse exclusivamente con el hermano luminoso y no reconocer la oscuridad dentro de él, bien, se encuentre con el engaño del hermano primigenio como que le viene de fuera, como algo completamente ajeno. Y eso le va a ocurrir una y otra vez. Va a fracasar en los negocios, por tanto, porque le engañen, porque le mientan, hasta que no descubra que esa parte la está proyectando, que es una parte suya también. Ahora bien, para poder enfrentar
esa oscuridad dentro de él, tanto desde el punto de vista de Mercurio como desde el punto de vista de Venus, tiene que comprender cuál es el origen de todo. ¿Cuál es el origen de este fantasma familiar? Que el origen está en la casa 12, que el origen está antes de que él naciera. Y ahí es donde juega su papel muy importante la astrología. Porque la astrología, la interpretación de estos fantasmas familiares en la carta por parte del astrólogo o de la astróloga, le puede ayudar a ver, a tomar conciencia de que el problema es un problema que ha heredado, cuyo origen está antes de nacer. Y los diferentes elementos que han heredado y cómo se manifiestan y en qué esferas de su vida. A partir de esa toma de conciencia se hace mucho más fácil el cambiar esto, es decir, el acabar con esta maldición familiar, con este fantasma familiar. Además, una vez que la persona empieza a dar pasos en ese sentido para cambiar esto, automáticamente se produce un cambio en toda la estructura familiar. Y de alguna manera su cambio fuerza a las otras personas de la familia que han heredado otros papeles dentro del drama familiar a también les permite empezar a cambiar la herencia recibida de alguna manera. Y por lo tanto cambiar esa maldición y no transmitírsela a los hijos. Yo me he encontrado con esto en más de una ocasión. En la última carta parecía, como que era imposible el hacer frente a ese fantasma familiar. Pero nos estábamos encontrando con una carta de un personaje del siglo XIX. Efectivamente, en el siglo XIX era mucho más difícil que ahora el tomar conciencia y cambiar un patrón heredado desde antes de nacer nosotros. Hoy en día es mucho más fácil porque tenemos toda una serie de recursos de los que no se disponía hace siglo y pico. Pero incluso sin recurrir a esos recursos, valga la redundancia, yo me he encontrado con casos de un fantasma familiar que ha sido heredado por varios hermanos de la misma familia y algunos de ellos lo han roto sin tener tan siquiera conciencia de dónde estaba el problema y de qué era lo que tenían que hacer, pero de alguna manera siempre en nuestra vida nos encontramos con oportunidades, digamos, con ayudas, está todo integrado en un sistema cósmico y se nos presentan oportunidades a lo largo de la vida para, de alguna manera, hacer lo que tenemos que hacer para romper con ese fantasma familiar. Esta familia de la que estoy hablando en concreto, varios de los hermanos han transmitido el fantasma familiar a los hijos, mientras que otros de los hermanos no han transmitido ese fantasma familiar a los hijos. Porque han hecho algo en su vida, han empezado a actuar de una manera diferente a lo que les forzaba la herencia. Pero, como decía, hoy en día disponemos de muchos recursos. Yo, que además de astrólogo soy terapeuta floral, recurro obviamente a las esencias florales para ayudar a la persona a cambiar estos patrones marcados por los fantasmas familiares. La carta astral sirve para que la persona tome conciencia del conflicto y las esencias florales ayudan a desarrollar el cambio. Pero hay otros sistemas, hay otra gente que lo mismo está más familiarizada o prefiere, por ejemplo, las constelaciones familiares, que con la información recogida en la carta se vuelve un instrumento mucho más poderoso que sin esta información, o la terapia gestal, o la terapia biodinámica, o cientos de otros recursos. Hay otro caso que me viene a la memoria ahora mismo, que fue una persona
a la que le hice la carta, le expliqué por qué determinadas cosas se repetían en su vida como una maldición y que aquello tenía su origen en antes de nacer él y bueno, los elementos que de alguna manera configuraban este fantasma familiar, igual que hemos visto ahora analizando la casa 12, y en qué áreas de su vida se manifestaban y como hemos visto ahora viendo los regentes de la casa 12. Y después empezamos un tratamiento con, en este caso fue con flores de California. En muy pocas semanas, esta persona un buen día se levantó y se encontró con que tenía la clara conciencia de algo que había pasado antes de nacer él, es decir, cuando su madre estaba embarazada de él. No podía decir por qué sabía eso. Si lo había soñado, fue un día después de levantarse, pero no recordaba ningún sueño, pero sí tenía muy clara que aquello había pasado. Apenas unos días después, en una reunión familiar, bien, la madre expresó con palabras, dijo, un gran secreto familiar que se había mantenido oculto para toda la familia durante muchísimos años, que había ocurrido cuando estaba embarazada de esta persona. Es decir, el hecho de que él comenzara el cambio provocó un cambio también en la madre, que sacó a la luz un secreto que había tenido escondido durante décadas. Y de alguna manera esto provocó la oportunidad en el resto de los miembros de la familia de iniciar un cambio y acabar con este fantasma, con esta maldición familiar. Tiempo después, él empezó a saber más cosas sobre cosas que habían pasado en generaciones anteriores, en este caso un par de generaciones anteriores, que explicaban claramente muchas cosas que se habían ido repitiendo en su vida y que él durante muchos años no había ni sospechado que pudieran tener relación con cosas que hubieran pasado en generaciones anteriores a su familia. Estos dos hechos supusieron que, por ejemplo, unas determinadas pautas de comportamiento autodestructivo quedaran de repente claramente explicadas y les pudiera poner fin. Bueno, espero que estos vídeos os hayan servido no solamente para entender y aprender cómo funciona este tema de los fantasmas familiares, cómo lo podemos encontrar en la carta e interpretar, sino también que estos comportamientos que parecen repetirse como una maldición familiar se les puede poner freno y de alguna manera cómo hacerlo, cómo utilizar la astrología para ayudar a poner freno, a poner fin a estos fantasmas familiares. Bien, si os ha gustado, darme un like, un me gusta, dejarme por favor en los comentarios lo que os ha parecido el vídeo, así como otros temas que os gustaría que tratara en mis vídeos. Suscribiros si no estáis suscritos al canal para que se os avise y sepáis en el momento en que suba cada vídeo nuevo. Y como podéis ver ahí debajo, tengo otro canal de TikTok donde podéis consultar otros vídeos míos. Hasta pronto.